Bienvenidas y bienvenidos al curso Diseñando Mascarillas Correctamente. Esta es la primer parte del curso, en donde vamos a ver lo que son las telas y cuáles son las que vamos a utilizar, ya que esto lo tenemos que usar correctamente para obtener los resultados esperados. Bueno, sabemos que muchos están cosiendo tapabocas o mascarillas de tela, pero no sé, mejor vamos a diseñar correctamente las mascarillas o cubrebocas de tela con esta tela especial y vamos a ver más adelante cuál es. Para empezar, vamos a ver qué es una tela. Bueno, una tela es una lámina flexible compuesta por muchos hilos que se entrecruzan entre sí de manera regular y alternativa en toda la longitud. Entonces, quiere decir que la tela van a ser una combinación de hilos, algunos cruzados de forma horizontal y vertical. Y bueno, tenemos también otros tipos de cruce que al final van a formarnos lo que es el tejido. Empecemos conociendo las fibras. Tenemos lo que es el tejido plano, el tejido de punto y los no tejidos. Entonces vamos a descubrir qué es cada uno. Los tejidos planos son tejidos que poseen en su estructura dos series de hilos, una longitudinal llamada urdimbre y la otra transversal llamada trama. Entonces vemos acá en la imagen que hay unos hilos que vienen de forma horizontal y otros vertical. Al hacer esto continuamente con muchos hilos se va a formar una tela. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunas telas, estos huequitos que ven acá, que quedan como espacios, van a ser más juntos o más separados. Eso nos va a servir para ver qué tipo de tela vamos a necesitar para realizar la mascarilla, ya que bueno, si los hilitos están muy juntos, no vamos a poder respirar. Y si están muy abiertos, digamos, no tiene sentido que usemos una mascarilla porque, bueno, el aire va a entrar muy fácil. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, aparte de algunas tecnologías que en sí tienen las telas. También tenemos los tejidos de punto, que bueno, los tejidos están formados por bucles o trenzas. Les llamamos como trencitas. Recuerden que bueno, nosotras a veces les hablamos como un vocabulario más simple para no hacerlo tan técnico. Y más que tenemos personas de todas las edades. Entonces queremos que estos temas queden muy claros. Entonces, vean que estos bucles o trenzas forman también un tejido. ¿Han visto esta tela, la quiana? Que si yo la estiro y le recorto un pedacito y me sale un hilito, yo lo empiezo a jalar, se empieza como a desprender. O también otro ejemplo muy bueno es cuando tengo un suéter tejido a mano, y le zafo un hilito y entonces se empieza a deshacer. ¿Ok? Entonces, estos tipos de tejidos están formados por estas cadenitas. Eso también va a influir en las telas, porque estas trencitas me ayudan a que la tela estire un poquito. Entonces, bueno, ya ahí le soplé un poquillo de las que se pueden ir usando y las que no. Por otro lado, tenemos los no tejidos. Bueno, y su palabra lo dice, que bueno, es un textil producido al formar una red con varias fibras unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero que no son tejidas y que no es necesario convertir estas fibras en hilos. Entonces, estas son un montón de fibritas pequeñitas. Imagínense la guata, ¿verdad? Imagínense esas fibritas de la guata.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Por medio de un proceso térmico, o sea, que incluye calor, las van a aplastar todas las fibras y van a formar un tejido. Entonces, vean acá el ejemplo que les estoy soplando ahí, que sería la tela cambrel, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, hablemos de cómo funciona una mascarilla. Bueno, la mascarilla genera una protección de lo que es agentes externos y los agentes internos que nosotros tenemos, que sería en este caso nuestra saliva. Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, entonces la mascarilla va a generar lo que es una barrera. Pero bueno, sin embargo, sabemos que las medidas más importantes de higiene son el lavado frecuente de manos con agua y jabón y geles desinfectantes a base de alcohol. Entonces, lo que generamos más que todo es una barrera, o sea, no nos va a proteger al 100%. Tenemos que tener eso en claro, nosotros como confeccionistas, como consumidores también, y siempre dejándolo claro. Bueno, y tenemos muchos tipos de mascarillas. En este caso, las que más conocemos son las mascarillas quirúrgicas, que son las tradicionales de 3 paletones. Bueno, ellas filtran el aire que exhalamos hacia un paciente o alguna persona que esté a nuestro alrededor, porque evita que las gotas grandes de saliva entren en contacto con ellos. Las mascarillas quirúrgicas no protegen el aire que inhalamos y no son adecuadas para su uso casero o en comunidades para prevenir resfriados o alergias. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hemos venido hablando. También están las mascarillas según su protección respiratoria, que filtran el aire que inhalamos del exterior. Entonces, para esto hay 3 categorías de mascarillas. Creo que han escuchado hablar de la N95, que es muy conocida, y es porque, bueno, dependiendo de la clasificación de las mascarillas que más o menos hacen en lo que son las industrias, se clasifican en FFP1, 2 y 3. Entonces, eso nos va a hablar de cuántas partículas dejan entrar por medio de este tipo de fibra con las que son confeccionadas. Entonces vean qué importante, porque no es que una mascarilla se haga así porque sí, no, todo conlleva un estudio. Entonces vean que aquí en la clasificación, vean que las FFP1 filtran el 78% del aire. Las número 2, un 92%. Y las número 3, que son las más eficaces, un 98%. Entonces vean que a este tipo de mascarilla les hacen un estudio muy exhaustivo para saber de verdad cuántas partículas están pasando, cosa que no podemos probar con lo que son las mascarillas caseras. Solo tenemos como medios caseros para hacer algunas pruebas. Entonces, por eso no son recomendadas. Pero necesitamos a veces que nos expliquen por qué. Porque es muy fácil decir nada más no se pueden usar el punto, pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una desinformación a la hora de realizarlas o comprarlas y al final no vamos a saber bien por qué no son adecuadas o por qué cierta tela no es adecuada para usarlas. Entonces es muy importante que conozcamos estos detalles. Y bueno, aquí tenemos una de las preguntas muy frecuentes, que si las mascarillas se pueden lavar y reutilizar. Bueno, las mascarillas quirúrgicas, que son las celestitas de 3 paletones, no se pueden volver a usar. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellas están compuestas de un material que es como una celulosa, que si las lavamos van perdiendo las características que las ayudan a crear un filtro y se empiezan a deshacer.
Creo que han visto las bolsas ecológicas que usamos en vez de las de plástico. Y busquen la bolsita más viejita que tengan por ahí. Y vean ella como si tiene algún estampado se empieza a desgastar y la parte de abajo se empiezan a hacer como estos cerullitos. Y entonces las fibritas se empiezan a desprender y cuando los usamos mucho y le colocamos mucho peso, se les hace un huequillo. Entonces vean que ella está generando un desgaste. Igual ustedes saben que cuando lavamos ropa, digamos un ejemplo, ropa negra, se le va yendo el color. Y si es una pijama que nos encanta y usamos mucho, se le empiezan a hacer huequitos y demás. O sea, la tela tiene cierto desgaste, porque también los químicos que usamos para lavarlas las van desgastando con el tiempo. Entonces, imagínense estas mascarillas que son tan delicadas, una pieza tan pequeña y las empezamos a lavar y lavar. Entonces, por eso no se lavan. Y por eso también las mascarillas que vamos a hacer de tela tienen una cierta vida útil, o sea, no quiere decir que compramos una mascarilla de tela y la podemos usar por un año. No, porque va a pasar lo mismo. Las telas que vamos a usar y los materiales que vamos a usar como filtro se van a empezar a desgastar. Aunque, bueno, y también cuando le ponemos cloro, que ustedes saben lo fuerte que es el cloro. Entonces, tenemos que tener muy claro en eso. Entonces, no podemos estarlas lavando y usando, lavando y usando. No, tienen su cierta vida útil. Más adelante, cuando ya estemos en confección y los procesos finales de las mascarillas, vamos a darles algunas recomendaciones de cómo pueden lavarlas cada cierto tiempo, qué cantidad de tiempo, los ciclos de lavado y demás. ¿Ok? Estornudo versus aerosol. Bueno, creo que muchos han visto este video que nos muestra cómo una persona toma una mascarilla y empieza a lanzarle spray y ver cómo la mascarilla funciona de barrera. Entonces, cómo algunas sirven y algunas no. Esto, bueno, ha sido algo muy polémico porque, bueno, nos dice cuáles no usar, pero no nos da en sí como una solución. Recordemos que, bueno, sí, la mascarilla constituye una barrera para esas gotas de saliva, pero siempre hay partículas que dependiendo la tela que usemos van a pasar. Porque, bueno, un estornudo, ustedes de verdad saben cuánto se esparce cuando se estornuda o se tose. Bueno, cada estornudo expele entre 40.000 y 80.000 de estas gotitas. Imagínense qué montón. Y bueno, es como un spray o ducha de gotitas que puede alcanzar hasta una distancia de 8 metros y se esparce aproximadamente 2 metros a la redonda. Entonces, bueno, aquí sí están todos de acuerdo que si generamos una barrera, tal vez no hay un estudio que nos diga como cuánto va a retener, pero bueno, por lo menos estamos generando la barrera. Y imagínense que estas gotitas y partículas quedan en suspensión en el aire hasta 10 minutos. Es demasiado. Entonces, ahí también nos sopla como qué tipo de tela debemos usar. Entonces, es importante que ustedes vayan pensando y digan, sí, mira, puedo usar tela de punto. Bueno, ¿qué características tiene la tela de punto? Bueno, puedo usar, vamos a ver, tela docoma, una capa. ¿Será que podemos usar ese tipo de tela? Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre las telas que vamos a utilizar para hacer las mascarillas. Entonces, tenemos estas 5 telas y las vamos a ver una por una para que ustedes vayan entendiendo por qué pasaron la prueba y por qué las vamos a utilizar.
Primero está el polipropileno, que también es conocido en otros países como Notex, Cambrel o Friselina. Acá en Costa Rica es conocido como Cambrel. Y bueno, es un no tejido, ¿se acuerdan que lo acabamos de ver? Porque bueno, se fusiona entre sí por medio de calor, que eso lo vimos, y bueno, se usa para hacer productos de higiene, bolsas ecológicas, batas de hospital, filtros de aire y algunos empaques de alimentos. Entonces, ahorita vamos a ver qué tipo de característica tiene este no tejido para que lo podamos usar. Otra de las telas que vamos a usar se llama vapor. Más adelante les vamos a comentar dónde las pueden conseguir. Porque bueno, no estamos patrocinando ninguna empresa, solo estamos haciéndole pruebas a este tipo de telas que nos ha parecido que resultan mejor para confeccionar las mascarillas. Esta tela vapor es una tela que tiene tecnologías incorporadas y que se usa más que todo para deportes, porque su mejor característica es la repelencia y respirabilidad. Entonces, cuando hablamos de repelencia, quiere decir que crea una barrera. Y respirabilidad quiere decir que yo puedo respirar por ella. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar con esta tela? Yo puedo respirar, pero por la repelencia no me va a dejar que mucho aire entre. Después tenemos lo que es la tela Force, que también es una tela con tecnologías incorporadas que se usa también para deportes y su mejor característica es la repelencia. Entonces, la diferencia entre estas dos telas ya vieron que es la respirabilidad. Y vamos a ver por qué podemos usar una y cómo vamos a usar la otra. Y por último tenemos la tela antifluidos, que es la que han escuchado todos ustedes en todo lado estas últimas semanas. Que bueno, esta tela es una fibra sintética que es de 100% poliéster fabricada a base de derivados del petróleo. ¿Qué pasa? Que esta tela tiene una capa que genera repelencia al igual que las otras telas. Y acá es muy importante comentarles que ustedes saben que siempre hay calidades de telas. Puede ser el mismo algodón, pero bueno, dependiendo del precio, tiene mayor o menor calidad. Lo mismo pasa acá con estas telas antifluidos. Tenemos siempre que asegurarnos que estas telas vengan certificadas. O sea, que el vendedor me asegure que este tipo de telas sí van a servir para la función o el diseño que voy a realizar. Porque no podemos jugárnosla y decir, bueno, sí, esta tela sí sirve para eso. Y después, cuando venga algún cliente a reclamarnos que no funcionó, ahí qué torta, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que asegurarnos que las telas estén certificadas. Bueno, después tenemos lo que es la manta, que es un tejido plano compuesto 100% de algodón, que es usado también para evitar alergias, así como la tela de algodón. Estos dos tipos de telas siempre se utilizan para no crear alergias, igual para los bebés o para las mascotas, que siempre en los cursos les recomendamos que cuando vayamos a confeccionar este tipo de prendas sean a base de algodón. Entonces, podemos usar una tela sintética para las mascarillas. En parte sí, pero para los forros o las partes que tienen contacto con nuestra piel es preferible utilizar fibras que sean naturales. Entonces, ¿como cuáles fibras son naturales? El algodón, la seda, en este caso, no sé, el cambrel o el polipropileno sería una tela natural, una fibra natural, ¿verdad que no? Porque dijimos que estaban hechas de fibras, no les dije que eran a partir del plástico. Entonces, vean que aquí ya les soplé un poquillo más
de cómo vamos a utilizar las telas y por qué no podemos usar otro tipo de telas. Es muy importante asegurarnos cuando son 100% algodón o les pidamos que sean 100% algodón. Más adelante vamos a ver también lo que es la prueba de calor. Entonces, cómo tal vez nos venden una tela 100% algodón y vamos a ver que no es así, que tiene un porcentaje de plástico. Ok, después tenemos el cuadro de composición de las telas. Entonces vean que tenemos el cambrel, que una de sus características es que contiene partículas de carbono. Entonces por eso nos va a ayudar a ser de filtro. Y su composición, recordemos otra vez, que es de plástico. ¿Que de dónde proviene? Del polipropileno. Y el tipo de tejido ya vimos que es un no tejido. Ya vimos por qué. Espero que eso se les vaya grabando. Y bueno, el precio más o menos cuando no está en crisis como ahora está en 300 colones el metro, dependiendo de dónde lo compremos. Ya sabemos que dependiendo de la tienda y ahora que estamos en crisis los precios suben, pero es como para que ustedes vayan teniendo una suposición. Bueno, después tenemos lo que es la tela vapor, que ya vimos que tiene respirabilidad y repelencia. Es 100% poliéster, por eso no lo podemos usar directamente en nuestra piel. Ya sea, ojalá siempre hacer este tipo de pruebas, ¿verdad?, con la piel antes de realizar los diseños. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esta tela vapor? Bueno, nosotras investigamos que pueden hacerse mascarillas para deporte. Se sabe que no podemos salir de casa, pero siempre hay cabezones que salen a correr o andar en bicicleta y demás. Entonces, si quieren andar un poco protegidos, pueden usar este tipo de telas para deporte. ¿Por qué? Porque tiene respirabilidad. Y bueno, también es un tejido plano y anda como en 6.700 el metro. Donde vamos a comprar este tipo de telas, tenemos que mandarlas a traer. Entonces, todavía no, creo que no lo tienen activado ese sistema, pero nos comentaron en la tienda que en las próximas semanas sí se va a poder volver a traer. Tenemos después la tela Force, que tiene repelencia, bueno, también tiene protección solar, es antimanchas y tiene otro tipo de tecnologías que también tiene la tela vapor. Es también 100% poliéster y bueno, la vamos a utilizar para hacer mascarillas, pero para estar con mucho público. No es que nos vamos a ir a meter un concierto, no, mucho público. Hablamos, por ejemplo, de ir en bus, que bueno, a veces tenemos que hacerlo. Y bueno, también es un tejido plano y más o menos también está en 6.700 el metro aproximadamente. Después tenemos lo que son la tela antifluidos. Eso sí, la que viene certificada. Puede ser que en algunos lugares esté más barato o más caro. Tiene una repelencia del 70 al 100%, pero también tiene impermeabilidad. Entonces, por eso ustedes ven las fotos de la tela con las gotitas de agua que no permiten que pasen. Igual, como les hablé anteriormente, todas las telas tienen su nivel de caducidad. Entonces, esa tela y esa barrera que tiene, si la lavamos, se va a ir desgastando. ¿Ok? Estas mascarillas que vamos a hacer, ojalá hagámosla para estar con poco público. Más que todo por su composición, ¿verdad? Que tiene de un 70 a un 100% de impermeabilidad. Bueno, después tenemos lo que es el tejido, que también es de tejido plano. Y ahí tenemos el precio. Tenemos lo que es la manta, que ya hablamos un poquillo de ella,
que es antialérgica. Aquí también podemos agregar el algodón, tela algodón, ojo de perdiz, que es la que se usaba antes para hacer mantillas para bebés, que esas también son 100% algodón. Y muy importante, ojalá que sea manta cruda, o sea que no ha sido procesada ni teñida por algún tipo externo de agente, ¿verdad? Para que no nos provoque alergias. Y esta manta la vamos a usar para hacer el forro de las mascarillas, o sea, la parte que va a tocar nuestra piel. También se compone de un tejido plano y su precio, vamos a ver, es de, se me fue. Entonces, nuestra recomendación son las telas cambrel, algodón, vapor, force o antifluidos también. ¿Por qué? Bueno, ya vemos por qué, por el tipo de repelencia que tienen. Y siempre ojalá que estén certificadas o al menos háganle una prueba de aerosol como la que ahora les vamos a enseñar que les hicimos a estas telas. Bueno, ahora les vamos a hablar de la prueba de aerosol que le hicimos a estas telas. Que bueno, han visto de nuevo el video de las mascarillas que le rocían aerosol y traspasa. Pero bueno, aquí no, nos está diciendo que traspasa, pero acá lo vamos a hacer mediante el color. Entonces, eso nos va a dar un montón de conocimiento de cómo vamos a realizar más adelante el diseño de la mascarilla. Y recuerden, bueno, la clasificación de las clases de máscaras filtrantes en este caso, que bueno, esta abreviatura significa máscara filtrante, ¿ok? Acá tenemos las telas a las cuales le hicimos la prueba. Entonces tenemos primero nuestra tela force, después la vapor y después la antifluidos. Y le colocamos una pieza de cambrel, una capa, y una pieza de ojo de perdiz, que en este caso sería la tela de algodón. Entonces, cosimos cada una, entonces cosimos force más filtro más algodón a cada una de estas y le realizamos la prueba de aerosol. Entonces, vamos a ver qué pasó, qué nos dice esta prueba. Ok, entonces volvemos a repetir las pruebas que le hicimos. Colocamos una pieza de tela vapor con una pieza de cambrel y dos piezas de ojo de perdiz o algodón. ¿Por qué colocamos dos piezas? Bueno, ustedes han visto que algunas de las mascarillas contienen un filtro. Entonces es mejor, como en este caso vamos a hacer una mascarilla básica, no le vamos a colocar filtro. Entonces le colocamos dos capas de algodón. No le podemos colocar dos capas de cambrel porque ya sería como mucha tela y no vamos a poder respirar. Después, más adelante, también les vamos a enseñar a hacer un filtro de tela cambrel, pero va a tener ciertas indicaciones. Entonces, vean que acá lo cosimos alrededor para realizar la prueba. Bueno, acá tenemos la primer prueba con tela force. Vean que tenemos la prueba exterior y la prueba interior. Eso quiere decir que, bueno, rociamos primero el spray de afuera hacia adentro. Y vean cómo reaccionó. Vean afuera la mancha tan grande que se hizo. Y vean adentro donde está la posición de la mancha. Vean que la mancha no pasó. O sea que sí nos sirvió. Sin embargo, vean dónde está la costura, que la tinta se filtró. Entonces, eso nos va a soplar del diseño que tenemos que elegir para que tenga más efectividad. Ahora tenemos lo que es la tela vapor. Vean que le hicimos la prueba igual exterior e interior. Pero en este caso rociamos el spray
de adentro hacia afuera, o sea, desde la tela algodón hacia afuera, como si estuviéramos tosiendo, y vean que se generó una super mancha, ¿verdad? En el algodón, y vean que no salió. Vean la pieza amarilla, no salió, o sea, retuvo las partículas. Obviamente no las va a retener todas porque no lo podemos ver a nivel microscópico, pero vean que bueno, lo que vemos acá no pasó. Sin embargo, ¿qué pasó con las costuras? Vean que sí filtró, no tanto como el otro, pero vean que sí hubo filtración. Ahora vean lo que tenemos con la tela antifluidos. Vean la prueba exterior y la prueba interior. Entonces vean qué mancha más gigante está desde afuera. Y vean que sin embargo no pasó al algodón. Entonces sí sirvió. Sin embargo también vean lo que le pasó a las costuras. Yo sé que piensan que es un poco obvio. Porque bueno, se sabe que cuando cosemos la aguja le va haciendo huequitos a la tela, ¿cierto? Pero bueno, ahí nos está soplando de lo que va a ser el diseño. Les voy a dar un tip. ¿Qué pasa si la costura que estamos viendo acá estuviera en el centro de la mancha? ¿Por dónde se estaría filtrando? O sea, no nos está protegiendo. Por eso es muy importante hacer estas pruebas porque nos van a ayudar a realizar el diseño final. Al igual que si hiciéramos un vestido, un pantalón, cada producto tiene su investigación. Y más importante si lo vamos a vender, porque no podemos engañar al comprador. O si es para nuestra familia, imagínense, ¿cómo vamos a engañar a nuestro abuelito que use nuestras mascarillas y que se sienta seguro si sabemos que no es real? Entonces, es muy importante que conozcamos este tipo de cosas. Bueno, ya vimos que el Cambrel sí funcionó para lo que es las pruebas anteriores. Pero bueno, digamos, ¿qué pasa si no consigo tela antifluidos? Entonces, bueno, solo tengo un montón de Cambrel y voy a decir, bueno, voy a hacer mascarillas de Cambrel. Entonces también le realizamos una prueba. Vean que acá está la prueba exterior y la prueba interior. Entonces, vean que la exterior tiene una mancha bastante grande. Sin embargo, la prueba interior, vean que sí retuvo un poquillo, ¿verdad? El spray. Pero, sin embargo, bueno, en la foto no se ve muy bien, pero algunas gotitas lograron traspasar. Eran muy pequeñas, pero sí lograron traspasar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que bueno, sí funciona en cierta medida, pero que bueno, si fuera el caso, que ya sabemos que los materiales se agotan y demás, podemos usarlo, pero ojalá le hagamos varias capas. O sea, utilicemos tal vez 3 capas de cambrel. Yo siento que queda muy gruesa, pero sin embargo tenemos que estudiar cuál diseño nos va a servir para hacer ese tipo de mascarilla solo con cambrel. Pero bueno, vean que sí nos funcionó. Entonces, sí lo podemos realizar en caso de emergencia. Muy importante, en caso de emergencia, de que no tuvieran. No que nos va a dar pereza mandar al mensajero o ya vamos a empezar a bajar costos. No, ya saben que es en cuestión de emergencia. Y bueno, aquí empezamos a experimentar con otros tipos de telas que no son adecuadas para la confección de las mascarillas. Tenemos lo que es la tela Kiana. Entonces, veamos el exterior cómo quedó, que la mancha es bastante grande, y la prueba interior. Vean que no pasó tanto las partículas de spray. Sin embargo, vamos otra vez. Si no tuviéramos tela algodón y lo único que encontramos, pues bueno, no importa, podemos utilizarlo. Pero la Kiana tiene un cierto porcentaje de plástico. Podemos hacer el experimento al quemarle un bordecito.
que bueno, nosotras en la escuela la utilizamos para hacer flores, para los vestidos. Entonces crea una forma súper linda. Pero vean que si al tener un poco de porcentaje de plástico nos puede provocar alguna alergia. Entonces no es muy recomendable de usar. Pero ya sabemos en emergencias. Y bueno, también nos han preguntado que si pueden usar tafeta aulada. Porfa, no la usen. ¿Por qué? Porque no van a poder respirar. Y yo sé que esta tafeta me han dicho que, pero la usan para uniformes para motociclistas y repele y demás. Pero no, ya hicimos la prueba. Y además que la tafeta aulada se quema muy fácilmente, entonces es peligroso. Entonces, porfa, no la usemos. Esta ni en alguna emergencia. Esta no la podemos usar. También nos han preguntado si pueden usar pelón grueso, del que usamos para hacer patrones o que se usa para entretelas y demás. Bueno, obviamente el que no es adhesivo. Pero bueno, también le hicimos la prueba y vean que este sí la mancha pasó bastante. Entonces, no lo utilicemos. Es mejor que utilicemos alguna otra fibra de filtro, como bueno, el cambrel. Y si estuviéramos en alguna emergencia y tenemos que tomar alguna de las bolsas ecológicas para agarrar y hacer un filtro, bueno, ni modo. Esperemos que la bolsa al menos no esté viejita. Pero pelón no podemos usar, ¿ok? Le hicimos igual la prueba con doble tela y tampoco, o sea, siempre pasaban partículas. Entonces mejor no la usemos. Y bueno, para terminar, las telas que utilizamos sí funcionan. Vimos que, bueno, funcionan como filtro, o sea, funciona el cambrel, funciona el algodón, funciona la tela antifluidos, o si podemos conseguir las otras telas que también las dijimos, que son la vapor y la force. Entonces, ¿funcionó? Sí funcionó, pero tenemos que cuidar la filtración por medio de las costuras. Entonces, yo sé que ya a todas y todos se les ocurrió más o menos qué diseño es el que nos puede servir para hacer los diseños de mascarillas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase número 2, donde vamos a hablar del diseño y vamos a iniciar el patronaje de la mascarilla. Entonces, si sabían este tipo de cosas, pues bueno, qué dicha. Y si no, bueno, difúndalo para que más personas se enteren de por qué sí debemos usar algún tipo de telas o no debemos usarlas. Bueno, entonces nos vemos en la clase número 2. Vayan consiguiendo los materiales. Cualquier cosa pueden escribirnos si tienen alguna duda. Y bueno, no olviden compartirlo. Y les mando un abrazote y gracias por seguir esta serie de videos que la verdad creo que a muchas les han gustado. Entonces esperamos que al final cuando tengan sus mascarillas nos manden fotos y videos y demás para empezar a publicarlo y ver que de verdad les sirvió toda esta información. Bueno, me despido, nos vemos en la clase número 2. Chaito.